José, ¿por qué la oposición salta? Bueno, De la vía insurreccional, igual Vera, a la violencia. fíjate, yo creo que ellos utilizaron un concepto muy leninista, muy curioso, que la derecha venezolana haya recurrido a un postulado que utilizó mucho Lenin, que era recurrir a todas las formas de lucha. Ellos recurren a la lucha electoral, pero siempre tienen un núcleo violento que persiste en su seno, que les genera muchísimas contradicciones. Era casi imposible llegar a acuerdos con los llamados factores menos violentos de ellos, porque siempre había el chantaje, que siempre había uno que decía, si ustedes se acuerdan con el gobierno o con la fuerza de la revolución, los vamos a denunciar. Hay una frase que le escuché a uno de ellos, a uno de los dirigentes de la oposición venezolana, que decía, es que ellos le tienen más miedo al Twitter que tienen más miedo al Twitter que a ir preso, decía uno de ellos mismos. Ese es el chantaje tremendo. Además son verdaderos laboratorios de guerra psicológica, son verdaderos laboratorios de manipulación muy bien pagados desde Miami. Ahorita nosotros estamos convencidos, por ejemplo, de que Twitter juega a favor y no es que juega a favor de la oposición venezolana, me refiero a Twitter Venezuela, juega a favor de las posturas más extremas de la derecha venezolana. Entonces ellos siempre persistían y como pegados por saliva del oro, por decirlo con ese refrán tan conocido, persistían siempre todas las formas de lucha. Ahorita están en una profunda crisis porque hay un mensaje. Más de 1 millón de opositores votaron el pasado 30 de julio. Es obvio que gente salió de municipios como Latillo, como Chacao, como Baruta, caminando por la autopista. Esa marcha del 1 millón de personas que ellos... El fenómeno poliedro. Así es, que se fueron al poliedro por cientos de miles y esperaron largas horas para sufragar. ¿Por qué estaban votando? Estaban votando porque querían la paz y la oferta de paz que la constituyente les proporcionaba. Yo aspiro, ojalá, tengo... Ahora, ¿qué motiva ese cambio? Un sincero propósito de brinco hacia la lucha cívica. Es que si no atienden el resultado del 30 de julio... Que no tienen salida. Si no atienden a lo que el pueblo les dijo el 30 de julio, bueno, están condenados a desaparecer. Y lo digo con preocupación. Venezuela necesita de una verdadera oposición, una oposición que contraponga los dos proyectos. Nosotros no aspiramos a que todo el mundo piense como nosotros, muy por el contrario. Las oposiciones son necesarias y sobre todo porque nosotros creemos no solamente en la validez del proyecto chavista, sino en los resultados que ha obtenido, independientemente de las graves dificultades que hemos venido enfrentando, sobre todo estos años 2015, 2016. En el 2017, cuando empezábamos a recuperarnos con mucha fuerza de las dificultades económicas, soltaron la violencia homicida de abril del 2017. No les queda otra opción que, haciendo acto de contrición, volver a la vía electoral y democrática. Si no, bueno, aparecerá una oposición verdaderamente democrática. Uno podría preguntarse ahora, ¿dónde está Carlos Ortega, que llamaba al derrocamiento del presidente Chávez en el 2002? ¿Dónde está Enrique Mendoza, que llamaba al derrocamiento del presidente Chávez en el 2003 y en el 2004? Otro tanto va a ocurrir con Freddy Guevara, otro tanto va a ocurrir con todos los que llamaron a la violencia en los días de abril a julio del 2017. El Consejo Nacional Electoral creo que es uno de los beneficiados con esto. Se reivindica mucho. Claro. Lo reivindica el país. Así es. ¿No? Ahora, toda la porquería que se dio por el Consejo Nacional Electoral, por su integrante, se desploma. Bueno, van a tener que tragarse esas palabras, José Vicente, y pasarlo con un buen trago de ácido muriático, porque ¿cómo van a hacer con todo lo que dijeron que era fraudulento, que no iba a votar nadie? Yo veía uno de estos encuestólogos, que es una de las cosas que también es negativa en Venezuela. A veces los periodistas no hacen periodismo, sino que hacen opinión, y opinión política. Y estos señores que hacen encuestas dejan de ser encuestólogos o dejan de, en todo caso, apreciar de manera objetiva la realidad y empiezan a hablar de sus deseos y de sus preferencias
política, que era imposible que participara tanta gente, los convenció a ellos. Yo sé de una reunión donde él empezó a manejar unas matrices y unos globos y una cosa de colores y le dijo, es imposible que participen más de 2.300.000 personas. Nosotros teníamos la percepción de que podíamos tener una participación buena, pero el 16 de julio, cuando se dio el simulacro, se dio una situación tal, cualitativa y cuantitativa, de presencia en las personas en algo que usualmente no convoca a casi nadie, porque es un simulacro más técnico para ver el despliegue, el funcionamiento de las máquinas, la logística, etcétera, pero el pueblo de Venezuela convirtió ese simulacro en un acto político, en un mensaje. Cuando nos percatamos en la noche de lo que había ocurrido y hasta la madrugada la gente votando en el simulacro, dijimos, mire, podemos tener un verdadero fenómeno electoral, y eso fue lo que ocurrió el domingo 30 de julio, un verdadero fenómeno electoral, porque no solamente los más de 8 millones de personas que votaron, José Vicente, sino las personas que se quedaron en la cola, las personas que no pudieron votar en sus municipios. Hay que repetir las elecciones al menos en 2 municipios porque no pudieron votar. Hay personas, familia mía, que vive en Barquisimeto, que dijo, miren, yo tuve que salir a pie, pero mi tía, que tiene 75 años, no pudo salir porque tenía un problema en la rodilla y al carro de este familiar les picharon los cauchos y ella se fue caminando más de 30 kilómetros hasta conseguir un centro de votación y poder sufragar. Es que llegaron a tales extremos de horror, donde por primera vez se hace evidente que desprecian hasta el color de la piel de los venezolanos, que el color de la piel se convirtió en un peligro para la seguridad de una persona que transcurriera por el este de Caracas. Por primera vez ocurre en Venezuela eso. Claro, o por lo menos por primera vez, Luca decía mucho, el racismo en Venezuela existe, pero es solapado. Aquí no, aquí se presentó ya como verdaderos delitos de odio, delitos raciales. La constituyente tiene que actuar de manera muy... Sí, había como cierta prudencia venezolana. Así es, entonces sí, había cierta prudencia, pero como somos una mezcla tal, pero aquí se impuso el mensaje del sur de los Estados Unidos en comienzo del siglo XX, se impuso la supremacía blanca que proponía quemar a personas por su color de piel o porque tenían una franela roja. El fascismo. Sí, pura y simplemente, o si una persona se parecía a Germán Escarral lo linchaban en el centro comercial Ciudad Tamanaco, o si una persona era rubia y la confundían con la esposa de Winston Vallenilla, corría riesgo de que la agredieran. Es decir, se dio tal nivel de desbordamiento del horror y de la violencia que el primer mensaje que tienen que leer es que nunca más recurran a ese tipo de acciones y prácticas políticas. Por otro, un mensaje de respaldo al presidente Maduro, porque es obvio que Maduro viene hablando y llamando desde enero del 2016, desde antes, pero digamos que en esta reciente época, desde enero del 2016, a un diálogo constructivo con la oposición venezolana. Y que la subestimación no paga. Para nosotros es muy bueno que sigan subestimando a Maduro, porque también tiene que ver con esa connotación racista, ¿no? Como todos ellos estudiaron en Harvard, por cierto, unos cursitos de 8 meses, 9 meses, que desde que te inscribes ya estás graduado. Pero como ellos estudiaron en Harvard y Maduro es chofer de autobús, entonces creían que podían arroparlo, que podían arrollarlo. Y bueno, el chofer de autobús le acaba de dar una lección de democracia, de apego a las normas pacíficas de la sociedad en general. Les acaba de dar una lección de política, porque la oposición, bueno, yo estoy aquí para darle consejos a ellos, pero siempre pone todos los huevos en la misma canasta. Chávez nos enseñó a nosotros a jugar con 2, 3 y hasta 4 tableros, y Maduro acaba de hacerse una simultánea de la que hacía Bobby Fischer en Central Park en Nueva York. Caso Esmarbati. Sí, desde hace algún tiempo el Consejo Nacional Electoral venía buscando un mecanismo para independizar las elecciones venezolanas. Esmarbati, que nació siendo una empresa venezolana, dejó de serlo, se convirtió en una empresa transnacional, donde los verdaderos dueños son personas muy alineadas, no son venezolanos, y son personas muy alineadas con la administración de Donald Trump y con, digamos, los centros de poder en el mundo entero. Creo que los obligaron a cometer ese grave desliz que cometieron. La declaración del directivo. Sí, y que en última instancia no tiene ninguna posibilidad de comprobarse su veracidad, porque ese sistema electoral, justamente, como bien lo habían dicho... Pero tiene un efecto inmediato. Sí, pero ni siquiera lo tuvo en el pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela... Aquí se sabe lo que pasa, José Vicente. Ellos mismos dicen, la misma oposición reconoce que fue una gran cantidad de personas que no se esperaban. Por ejemplo,
Julio Borges dice que fueron 1.300.000 personas. Nadie le cree eso. Un supuesto exit poll que manejaba una agencia de noticias muy acérrima, opositora al gobierno del presidente Maduro, porque aquí hay cosas como que Reuters se permite ser, o CNN en español, el diario El País, o ABC, son como los puntales de la oposición en Venezuela. Hablaba de 3,5 millones de votos. Este señor Desmarmati dice que fueron 7.500.000 votos. O sea, ¿cuál es la verdad? La verdad es la que reveló el Consejo Nacional Electoral. Ellos hicieron una patraña el mismo 16 de julio. Yo sé cuánta gente participó allí, reconocido por ellos mismos. Participaron 1.300.000, 1.350.000 personas. Dijeron que habían participado 7,5 millones. Hubieran podido haber dicho José Vicente que participaron 400 millones de personas y 3 extraterrestres, y es imposible de corroborar porque ya quemaron los cuadernos, quemaron las planillas. Eso no tiene ningún tipo eso no tiene ningún tipo de rigurosidad. En efecto, votaron brasileños, votaron norteamericanos, votaron europeos. En este caso ya el Consejo Nacional Electoral culminó, está en proceso de culminar las auditorías postelectorales, y bueno, el resultado es exactamente como ha sido en los anteriores eventos electorales, incluido el evento electoral en que ellos resultaron triunfadores en la parlamentaria del 2015, que el sistema electoral venezolano es de los más seguros del mundo entero. La perspectiva de la elección de gobernador. Nosotros ya estamos listos, ya tenemos nuestros 23 gallos en pelea, tenemos candidatos que representan la juventud, que representan la fuerza, que representan la voluntad de transformar cosas tan graves como lo que está ocurriendo en el estado de Miranda. Yo creo que no debe haber un gobernador peor en su ejercicio como gobernador que el gobernador actual de Miranda. Estoy seguro que Héctor Rodríguez va a resultar victorioso como gobernador del estado Miranda. Estoy seguro que Marcos Torres va a resultar victorioso como gobernador del estado de Aragua. Estoy seguro que Carmen Meléndez va a resultar triunfadora como gobernadora del estado de Lara. Y por cierto, de chisme y todo, hay 2 candidatos de la derecha, hasta ahora 2 en el estado Lara. Henry Falcón, que tiene aspiraciones presidenciales, y Luis Florido. Yo no veo cómo van a poder ponerse de acuerdo. Yo no tengo duda que vamos a triunfar en los estados llaneros de Venezuela. No tengo dudas de que Aristóbulo Isturi volverá a triunfar en el estado Anzoátegui, que Edwin Rojas va a triunfar en el estado Sucre. Nosotros vamos a la pelea, a la lucha sin triunfalismo, y vamos a la búsqueda de una gran victoria, que además sea el corolario de este llamado a la paz que significó la constituyente en Venezuela. Las elecciones concitan paz, concitan alejamiento de los expedientes violentos por parte de la oposición. Acuérdate cómo en el 2004, cuando venían desde el golpe del 2002 de forma persistente recurriendo a vías extraconstitucionales para hacerse con el poder, el referendo del 15 de agosto del 2004 los detuvo y tuvimos un periodo importante, largo, de paz ciudadana. Y ahora lo que detuvo la violencia atroz de abril hasta julio fue la constituyente. Yo creo que una elección donde la oposición participe con sus candidatos va a ser como el cierre, el corolario de este proceso de paz. Está garantizada por estabilidad institucional. Sí, absolutamente. Y creo que la constituyente viene a fortalecer las instituciones que esta constitución nos dio en 1999. Fíjate que el presidente señala: mi proyecto constitucional es la constitución del 99, para que pueda ser mejorada, para que pueda ser adaptada a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Hay algunos estudiosos que señalan que las constituciones, leí un trabajo de Naciones Unidas, que las constituciones deben revisarse cada 19 años. Justamente han pasado casi 19 años desde el 99 hasta el 2017, es decir, que es un buen momento. Es un buen ejemplo también para ver si Estados Unidos de algún modo moderniza la anacrónica constitución bajo la que se rigen. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa a ti? Y justamente que tu hermano no esté tanto en ese frente. La conjura internacional que hay contra el país. Bueno, creo que esa conjura internacional es una consecuencia directa del proceso democrático que vive Venezuela. Debemos ser un muy mal ejemplo para Michel Temer o para Juan Manuel Santos o para Peña Nieto. Además son jefes de gobierno y jefes de Estado que reciben la repulsión
de sus propios pueblos. Yo he visto encuestas donde este señor Kuczynski no llega al 10-15% de popularidad, donde este señor Peña Nieto tiene el 4% de popularidad, es decir, hay unanimidad en considerarlo un pésimo presidente. Venezuela tiene una característica y es que, como decía Lula, que en Venezuela hay elecciones todos los años y cuando no las hay, Chávez, y ahora hay que decir Maduro, las inventa. Hemos tenido 21 elecciones, José Vicente, en 18 años de revolución bolivariana. ¿Quién nos puede quitar ese récord de ejercicio verdadero de la democracia? Esta conjura internacional hace daño. El presidente acaba de hacer una convocatoria a un diálogo con los países para que esta grosería implícita en estos 11, 12 países que fueron enviados como perritos falderos a atacar y agredir a Venezuela, pues sean neutralizados por el mundo entero. Venezuela es presidente del movimiento no alineado. El mundo entero no son esos 12 países. El mundo entero no es Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, Jorge, voy a cuidar el cambio. Mensaje para la audiencia del programa. Yo creo que por primera vez voy a asimilar el mensaje que mandó el pueblo de Venezuela a nosotros los políticos. Nos dijeron, queremos paz. Queremos que los asuntos de los venezolanos los dirimamos entre los venezolanos. Aquí hay una contraposición de dos modelos. Un modelo donde nosotros protegemos a los sectores más necesitados de la población y un modelo donde ellos promueven que otra vez los ricos, otra vez las oligarquías logren controlar las inmensas riquezas que tiene Venezuela. Yo solamente puedo decir que asimilamos ese mensaje y desde ese mensaje y de esa postura que ustedes nos impusieron, pueblo de Venezuela, el domingo 30 de julio no nos vamos a salir y no nos va a sacar nadie. Gracias. Gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los concluimos.